Hola, ¿qué tal? Continuemos con este recorrido que hemos iniciado para dar a conocer diversos fragmentos de los episodios de Charlando con. En esta ocasión presentaré a Mónica Valle. Con Mónica Valle estuvimos conversando sobre la resiliencia y esta necesidad que tenemos de poder protegernos, poder definir exactamente qué es la resiliencia, que ha sido un concepto muy usado durante la pandemia por diversos escenarios y medios de comunicación, y se nos hacía conveniente para las familias poder conocer qué es en sí la resiliencia. Entonces, ese día en específico que hablamos sobre ese tema, Mónica nos expresaba que la resiliencia funciona a partir de las crisis. Entonces, la pandemia ha sido gestora de una crisis tanto de salud como económica y tal vez algo, como lo hemos ido sosteniendo, generadora de la crisis de la subjetividad, que hasta el momento no hemos reparado minuciosamente en el estudio de cómo se ha movido la subjetividad, ni cómo se moverá la subjetividad en la pospandemia. Recordemos que estamos en el inicio de esta tercera o cuarta etapa de la pandemia, que varía en este sentido y tiene que ver con el proceso de vacunación, que es un proceso lento, que es un proceso largo y que nos invita a la disciplina, sobre todo porque no podemos echar las campanas al vuelo creyendo que porque el 2020 se acabó, todo se acabó. La pandemia continúa y la disciplina debe imperarnos. Entonces, vamos a escuchar esto que habla sobre la resiliencia. Bueno, pues para empezar vamos a definir qué es la resiliencia. La resiliencia es la fortaleza que todos tenemos para reponernos ante la adversidad, ante los eventos que pueden ser difíciles, negativos. Entonces vamos a memorizar este concepto con el cuerpo porque quiero que lo tengan muy claro y lo vamos a estar usando durante toda la sesión. La resiliencia es la fortaleza interior que todos tenemos como personas para continuar. Repetimos nuevamente, la resiliencia es la fortaleza interior que tenemos todas las personas para continuar. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la resiliencia en estos tiempos? Porque la resiliencia es una herramienta que nos va a ayudar a afrontar, a dar respuesta a todos los cambios que se han generado en estos últimos días. Hemos escuchado que si las crisis de las enfermedades, el ciclo escolar, el trabajo, la economía, y entonces viene una serie de temas que nos vienen arrastrando como con muchos cambios. Y estos cambios a veces los vamos a percibir como crisis. ¿Qué es una crisis? La crisis es justamente ese cambio que irrumpe y que puede ser visto de una manera como negativa. Generalmente escuchamos que las crisis son aquellas cosas que nos desestabilizan. Y sí, las crisis son eventos que vienen justamente a quitarle un equilibrio a esa rutina, a esa paz que cotidianamente venimos manejando. ¿Cómo era nuestra vida antes de tal evento? ¿Cómo es nuestra vida después de tal evento? Específicamente vamos a hablar un poquito de estos cambios, de estas crisis y de nuestra respuesta ante estos cambios, sobre todo porque ustedes que están sintonizándome, papás, mamás, cuidadores de niños y niñas, están también teniendo cambios en la familia, en sus personas y en los roles que estamos jugando, y por eso es súper importante no dejar de lado y continuar y retomar esta parte que vive dentro de nosotros, que es la fortaleza interior, ¿vale? Entonces, lo primero que reconozcamos como personas que sienten, personas que piensan, personas que a veces tenemos un humor y que a veces tenemos otro humor, personas que a veces queremos una cosa y a veces otra. Esto no significa ni que eres bipolar, ni que eres voluble, ni que nada. Significa que eres una persona en cambio, ¿vale? Entonces, nuestras familias ahorita se están enfrentando a tantos cambios, a estas crisis. Generalmente asociamos las crisis como con eventos negativos que nos van a producir tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, ira, enojo,
y empezamos a ver o a concebir las crisis como estos eventos que van a traer solo cosas negativas. Es probable que así sea y es válido. Sin embargo, siempre tenemos otras alternativas de las cuales podemos echar mano para que estos cambios representen una forma diferente de nosotros para responder. Recordamos, la resiliencia es la fortaleza interior que nosotros como personas tenemos para continuar. Las crisis son esos cambios que vienen a golpear y alterar un poco nuestras rutinas. Y entonces, ¿cómo se altera nuestra rutina en nuestra vida, en familia, en pareja, hermanos, amigos, escolar, ahora con el COVID? Pues sucede que hace unos meses, en abril, marzo, nadie nos imaginábamos que íbamos a estar haciendo quizás estas sesiones escolares tras una pantalla, que íbamos a estar trabajando desde casa, que la economía familiar iba a cambiar un poco, que nuestra misma casa se iba a transformar un poco. Entonces, por eso es súper importante abordar este tema para que ahora tú que me estás escuchando, que eres papá, mamá o cuidador primario de alguna niña, de algún niño, de algún adolescente, sepas que es súper natural que te estás sintiendo, que sientas todo lo que estás sintiendo, que es válido. Sentir que a veces no sabemos ni qué sentir, que nuestra respuesta a veces no coincide con la forma en cómo habíamos manejando nuestra vida y es válido. Pero vamos a enfocarnos en esos recursos personales que tenemos para después poder traspasarlos a un recurso familiar y finalmente que cobre sentido nuestra charla de hoy, que es la resiliencia como nuestro escudo familiar. Entonces, conceptos, un poco aplicándolo al contexto y después viene nuestra dinámica. ¿Cuál es el objetivo? Que tú como persona te reconozcas como miembro de una familia, tú como individuo como miembro de una familia, y que reconociéndote así, juntos puedan reconocer y valorar esos recursos con los que tú y tu familia cuentan para poder continuar caminando este caminito de la nueva normalidad que el COVID vino a traer a nuestras familias, ¿vale? Pues vamos a continuar. Todos nosotros somos personas y sentimos, y sentir es natural. Si ante algo que tú ves en la calle experimentas tristeza o alegría, felicidades, porque entonces eres un ser funcional que siente, que puede responder ante ese evento. Y de repente en la casa sucede algo que irrumpe con lo que te estabas viendo y sientes, tienes una respuesta emocional, felicidades, eres un ser que está funcionando. Entonces vamos a empezar a reconocer como muy naturales las emociones que vamos a tener ante las cosas que van pasando. Y nosotros, las personas, tenemos muchas maneras de responder ante estas crisis, ante estos cambios. Estas respuestas las vamos a clasificar de dos maneras: las respuestas adaptativas y las respuestas no adaptativas. Y no es que unas sean malas, buenas, peor, mejor, bonito, feo. No, son válidas, solo son maneras de responder. Y cómo nosotros respondemos a estos cambios, a estas crisis, nos ayudan a funcionar mejor, a funcionar de manera distinta que las demás personas. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las respuestas adaptativas, que nosotros como individuos y como parte de una sociedad, de una familia, vamos a darle a determinados eventos. ¿Qué podría ser una crisis en la familia? Una crisis en la familia podría ser el primer diente que se le cae a un niño o a una niña, porque estaba acostumbrada a ver su sonrisa de una manera, y de repente ya no tiene ese diente, perdido algo. Ese niño, esa niña tiene una crisis, vamos a ponerle el nombre. Arturito ha perdido un diente, la crisis de la pérdida de su primer diente. Otra familia puede tener una crisis distinta, la pérdida de un ser querido. Y es una pérdida distinta, es una crisis distinta, que seguramente va a tener respuestas distintas a solo guardar el diente y ponerlo debajo del almohada. Esta pérdida de una persona tendrá una respuesta distinta. Otra crisis puede ser formar una nueva familia, personas que deciden unirse para formar una nueva familia. Y esto puede representar una crisis en la vida propia del individuo y de los demás individuos que están con ellos. Otra crisis puede ser también cambiarnos de casa. Otra crisis puede ser llevar las tareas en vez de en la escuela, en la casa. Otra crisis puede ser tener a los hijos todo el día en la casa, al marido, a la esposa todo el día en la casa, a los nietos en la casa. Entonces estamos expuestos continuamente a las crisis, a los cambios. Va a sonar un poquito circular, paradójico,
pero la única cosa constante en toda la vida de las personas es el cambio. Es lo único que hay constantemente, estamos cambiando, cambiando, y todo a nuestro alrededor va cambiando. Entonces, que sepamos que responder es algo natural. ¿Por qué? Porque somos seres que piensan, que sienten y que necesitamos adaptarnos para poder continuar precisamente con el día a día. Ahora vamos a enfocar todo esto de las crisis y los cambios a lo que ahorita seguramente está teniendo tu familia. Voy a contar un poquito mi experiencia de cómo han sido estos cambios. Por ejemplo, en mi casa con mis padres, las cosas empezaron a tornarse distintas cuando hubo que dejar de salir, cuando mi familia creció, porque llegaron mis abuelos a vivir con nosotros, mi casa se transformó, las habitaciones tuvieron que redistribuirse, los espacios físicos de la casa ampliarlos para que ellos pudieran pasar con su silla de ruedas. En fin, una crisis generó cambios, y estos cambios nosotros nos volcamos para tratar de adaptarnos, pero no todo ha sido sencillo, porque estos cambios también generaron que al estar más personas conviviendo en la misma casa, nos entendíamos menos, cada quien tenía su manera de hacer las cosas, entonces respondíamos de manera distinta a cada uno ante una petición. Lo que para alguien podía ser lava los trastes, para otro podría ser me está tomando de esclavo, para otro en mi casa podía ser ¿qué le pasa? Si no dice sirviente o sirvienta, y para otro era simplemente la casa tiene que estar limpia sin trastes sucios. Es como un mismo evento generó que cada persona en mi casa respondiéramos de manera distinta ante ese evento o esa petición. Seguramente en tu casa pasa lo mismo. Ante una situación vamos dando distintas respuestas. Siguiendo con este recorrido, conversamos con Rosa Elizabeth Pérez Fitz Acevedo. Esta psicóloga nos planteaba algo importante, cómo el miedo está siendo un factor determinante en la hora de vivir esta pandemia. Hemos tenido miedo y creo que es una respuesta completamente natural como tal, porque hay una implicación de la vida y eso genera cierto terror, sobre todo dentro de estas cuestiones subjetivas que hemos ido ponderando en estos capítulos. Entonces, la psicóloga Rosita nos invita a reflexionar sobre que no todo lo que se ve en las redes sociales o en diversos escenarios tiene un carácter científico y por consiguiente algunos generan falsas ideas y falso contenido, desvirtúan en cierto sentido lo que deberíamos conocer en relación a la COVID-19. Pues ella nos advierte del riesgo de la infodemia y cómo esto también nos puede apoyar y nos genera cierto estrés, y este estrés en miedo, y cómo el cuerpo reacciona ante este tipo de situaciones adversas que nos está tocando vivir. Vamos a rememorar ese momento. Muchas personas han perdido su empleo, muchas personas tienen miedo de perder su empleo, otras han perdido también familiares o se encuentran cuidando a algún enfermo. Entonces hay un enorme abanico de posibilidades de tener razones para tener miedo. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos a la expectativa de lo que ocurra sin pensar en realidad lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Constantemente nuestro cuerpo, nuestro cerebro trata de prevenir, siempre está como queriendo dar un paso más adelante para autoprotegerse, ¿no? En este caso el estrés funciona como un mecanismo positivo porque sirve para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para si llega a ocurrir? Pero ¿qué pasa o qué situación se desencadena si ese nivel de estrés no busca o no tiene una forma o una válvula de escape? El estrés es una acumulación de un montón, porque no nada más es una sustancia, es la acumulación de muchas sustancias neurológicas que nos hacen estar constantemente en alerta, ¿no?
Y ahora con la pandemia, pues si vemos a alguien que se está saludando o sabemos que alguien salió, constantemente estamos pensando, ¿se habrá desinfectado bien? ¿Se habrá cuidado? ¿Habrá usado bien el cubrebocas? O no necesariamente pensar en algo que esté pasando en el presente físico, ¿no? También podemos estar pensando en todas las noticias y las notas de las redes sociales que constantemente nos están bombardeando con mucha información, con información que es la gran mayoría tristemente falsa, ¿no? Y a veces hay que tomar en cuenta que este ambiente de caos, pues al final de cuentas sí tiene un objetivo, ¿no? No el objetivo de la pandemia. Al final de cuentas la pandemia es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, pero cómo se está manejando en nuestro país es muy importante entender. Porque las personas que estamos con mucho miedo, que estamos con mucha angustia, somos presa fácil del comercio y de la mercadotecnia. Como por ejemplo, ustedes ven ahorita en la tele, hay cada vez mayores comerciales acerca de medicamentos para el dolor de cabeza, para el dolor de gastritis, para el dolor, para muchas cosas musculares que tienen que ver muy grandemente con perdón, que tengo aquí un problema con mi, ya, tienen grandemente que ver con estas industrias que se dedican a mantener estos síntomas, que les conviene que estemos estresados y que al final de cuentas, como no hacemos ese balance en qué estamos haciendo y cómo nos estamos sintiendo, pues eso hace que seamos, digamos que de alguna manera, un poco más vulnerables a que otros aprovechen esta situación. Entonces, eso es en cuestión del estrés y de la ansiedad, pero en esta cuestión de la pandemia, la desinformación ha sido de verdad impresionante, ¿no? Que hasta llegamos a dudar de lo que sabemos o lo que está pasando, y han llegado a salir un montón de teorías conspirativas muy creativas, que de verdad que si las llevaran al cine sería, yo creo que un muy buen material de ciencia ficción. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda, ¿no? Es en realidad una situación en la que efectivamente tenemos que cuidarnos, pero ahorita, en esta precisa semana, en este momento en nuestro país, ya estamos en otro nivel de alerta. Entonces, ¿cómo bajarle a ese nivel de alerta que tuvimos durante varios meses, ¿no? Ahora que ya tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Y por eso fue que decidí ponerle ese título a la plática del día de hoy, que David me hizo un gran favor de invitarme. Entonces, más que nada, yo creo que darles tips o recetas, pues sería un tanto irresponsable porque no hay una receta como tal, por una simple y sencilla razón. Porque no todos tenemos los mismos elementos ni las mismas herramientas para afrontar el estrés. Sin embargo, lo que sí puedo compartir con ustedes es algún punto o algunos puntos de reflexión para que ustedes mismos desde su individualidad puedan analizar acerca de lo que está ocurriendo, no nada más en el exterior, en el interior. Entonces, yo creo que el primer punto que tenemos que tomar muy, muy, muy en cuenta de esto es buscar y de alguna manera estar muy conscientes. Conscientes significa que nos demos cuenta, ¿no? Que hagamos un esfuerzo en tratar de analizar y pensar lo que está ocurriendo en el presente y que sobre todo de lo que estamos haciendo. Entonces, para de alguna manera ser conscientes de la situación, tenemos que entender que nosotros como por ser seres humanos, o sea, por ser naturalmente humanos, tendemos siempre a buscar el equilibrio, ¿no? Queremos tener todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese es el punto en el que tenemos que buscar ahorita. El riesgo no se puede eliminar de un día para el otro, ni tampoco se va a eliminar mágicamente con la vacuna. O sea, la vacuna nos va a ayudar bastante, pero las medidas de atención y de prevención van a continuar no de la misma manera, pero tenemos que irnos preparando y que dentro de esta nueva normalidad muchas de nuestras actividades, de nuestras costumbres van a ir cambiando. Entonces, si nosotros aprendemos a analizar desde dónde estamos teniendo estrés, desde dónde estamos de alguna manera teniendo alguna dificultad para poder expresar lo que pensamos
y sentimos, eso está muy vinculado con el conocimiento y el manejo de sus emociones. Y es que muchas veces, seguramente ustedes han estado ahorita, sobre todo en redes sociales, pues hay muchísima información, hay muchos videos, hay muchas conferencias, hay muchos escritores, muchos comediantes, muchas celebridades que han abierto sus canales, ¿no? Y han tratado de dar un mensaje o un consejo de cómo llevar esta situación. Sin embargo, muchas veces están enraizadas en conocimientos que no son del todo comprobados, ¿no? Que no son científicos o que solamente es su opinión de la situación, sin tener en realidad una base que pueda sostener esta información. Por eso siempre sugiero, y les sugiero a todos ustedes, que busquen asesoría de un profesional de la salud. Aunque pareciera algo muy simple y que digamos, bueno, si se lo cuento a mi mamá, o se lo cuento a mi suegra, o se lo cuento a mi prima, a mi pariente, ella también me puede dar, ¿no?, esa orientación porque ya está pasando por lo mismo. Pero la realidad es que cuando nosotros emitimos una opinión acerca de una situación, en gran parte estamos hablando de nosotros mismos. Entonces damos a veces recetas o damos a veces estos remedios mágicos para el estrés, ¿no? Así de, no, ya cálmate, ¿no? No pasa nada, tú tranquila. Y en realidad la persona que lo recibe y que está teniendo estrés en ese momento, pues no lo va a pensar de esa manera, al contrario. Es muy fácil que se sientan incomprendidos, porque es lo que está pasando. Es complicado para la gran mayoría de las personas el ponerse en el lugar del otro. Eso se llama empatía. Entonces es muy importante ejercer esta habilidad que se llama empatía y que la pueden ustedes trabajar si se acercan con algún profesional de la salud mental para que puedan trabajar. Pero bueno, el punto aquí más que nada es el de alguna manera el poder aterrizar el tema en qué podemos hacer, ¿no? Y también cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Entonces, dentro del estrés tiene varias formaciones, digamos que tiene varios matices. Hay tres normalmente, los principales son lo que ustedes pueden observar, que es como las secuelas o los primeros signos de estrés físicos, que es cuando el cuerpo habla, cuando nos sentimos mal. También está el estrés emocional, cuando estamos teniendo problemas para manejar nuestras emociones. Y el tercero, que es como tener el tercer matiz, que es el estrés cognitivo. Entonces, creo que el físico ya lo pude haber abordado un poquito más al inicio, hablando de la descripción de este shot de adrenalina que nuestro cuerpo libera para protegernos y que también dentro de este shot hace que se prepare el cuerpo para defenderse de una amenaza que ya no es física, ¿no? No es un animal o algo que nos esté afectando físicamente y que podamos ver, sino en realidad ya pasamos a una defensa de estar lidiando con algo que no conocemos y con algo que no podemos ver. Entonces, toda esa carga de energía que se libera durante el estrés necesita tener una forma de salir, ¿no? Y normalmente, en lugar de querer sacar el estrés, tratamos de hacer como que no sentimos estrés. Tratamos de decir, cálmate, contrólate, no pasa nada, tranquilo, o me va a dar algo peor, me va a dar un infarto, me voy a angustiar, voy a comenzar a que en lugar de entender o de aceptar que mi cuerpo necesita liberar toda esa energía, toda esa adrenalina que produjo por el miedo, porque es claro, como les decía al inicio, una de las mayores presencias o el pensamiento más presente que ahorita tenemos ante la pandemia es el miedo. Llegamos a otra personalidad que nos acompañó, que fue la doctora Gabriela de la Torre. Gabriela de la Torre nos lleva a una reflexión inicialmente sobre los alumnos sobresalientes y cómo están viviendo o han estado viviendo este proceso sobre pues la educación en tiempos de pandemia desde el distanciamiento social. Pero dentro de lo que nos comparte, se nos parece ideal poder hablar sobre cómo la familia, desde su diversidad, está viviendo y está dando respuesta
pues esta cuestión tan compleja, esta cuestión tan difícil que le ha tocado armonizar. E incluso uno se pone a pensar cómo se han constituido nuevas familias durante la pandemia, grupos humanos que no convivían y de repente se reencuentran y fundan familias por la situación específica que se vive, y al mismo tiempo cómo estas familias tienen que hacer frente al proceso educativo, que es verdaderamente angustiante, porque se parte de una lógica. Los papás no son pedagogos, los papás son papás, y la escuela pues se tendría que reflexionar cómo está dando esta respuesta, ¿no? Entonces, Gabriela de la Torre nos habla desde la perspectiva de los sobresalientes, pero nos amplía que esto pasa para todos los sectores, e incluso tendríamos que empezar a reconfigurar o repensar cómo se modificará la visión de las funciones de la familia. Vamos a escuchar este fragmento de esta charla con Gabriela de la Torre. Muy bien, pues cuando platicábamos el maestro David y yo un poco y conversábamos de cómo se está viviendo la situación, ¿no?, de la pandemia y de la educación a distancia, de las niñas, los niños, los jóvenes con aptitudes sobresalientes, pues nació esta inquietud de compartir en el programa y la verdad es que me da mucho gusto poder hacerlo con las familias que hoy toman un papel aún más importante del que ya tenían, no solo como primer agente educativo en la vida de las personas, ¿no?, sino el papel también ahora de posicionarse más dentro de lo que naturalmente hace la escuela, ¿no?, como este segundo agente educativo que genera una estructura mucho más formal para trabajar con las niñas, con los niños, para generar un modelo educativo que permita que cada uno vaya encontrando su razón de ser, que vaya desarrollando habilidades, que vaya siendo una persona más plena y en este sentido un ser humano más feliz, ¿no? Y creo que eso nos ha, como a todos, ¿no?, o como en todos, con tener una mirada distinta. Y yo lo que quiero compartirles es un poco lo que he venido hablando con muchos padres, pero también con docentes y con niños, que ahora tengo la oportunidad de trabajar directamente con ellos y que también hemos tenido que hacer toda una reestructura y también nos hemos fortalecido con la participación de las familias en el programa Adopte un Talento, ¿no? ¿Qué están viviendo? ¿Qué se ve? ¿No? Desde también estar en casa y también vivir esta cuestión, ¿no? Entonces, pues, quisiera empezar un poco por entender normalmente cuál es el sentido de la familia, cuál es nuestra labor educativa como padres, como madres de familia, y de ahí pasar un poco a entender y solamente esbozar lo que está pasando en esta situación, ¿no? Lo que estamos viviendo en estos momentos y un poco que he compartido con niñas, con niños, con jóvenes, pero también con docentes y con familias, que quizá pudiera ayudarnos a todos y quizá de aquí surjan muchas otras ideas que después podamos compartir con otros padres. Bueno, como ustedes saben, la familia es el primer agente educativo, ¿no? La familia es el agente educativo natural, ¿no?, del ser humano, es decir, es donde nacemos y donde nos hacemos seres humanos. Y en este sentido, si bien la familia no ha tenido un estudio, ¿no?, científico cercano o una forma de profesionalizar su labor educativa tan fuerte como lo ha tenido la escuela, ya desde hace décadas hay licenciaturas, maestrías, doctorados en el tema de la educación familiar. Ya desde hace muchas décadas empezaron a nacer las escuelas para padres de familia, las redes de padres y otra serie de acciones que permiten que nos fortalezcamos, que aprendamos y sobre todo que profesionalicemos nuestra labor, ¿no? Y esto creo que es fundamental porque la familia sigue siendo este espacio donde las personas aprendemos a ser seres humanos, ¿no?
Y como segundo agente educativo, pues siempre hemos tenido a la escuela, ¿no? Como esta subsidiaria de la familia, en donde, como les decía, sí tenemos una cuestión más, pues mucho más formal, ¿no? Mucho más estructurada, en el sentido de que es una atención que nacen, ¿no? Como sistemas educativos para miles, millones de estudiantes, ¿no? Y que en este sentido tienes que generar una forma de llevar esto a cada uno de ellos y que cada uno esté aprendiendo a su ritmo, con sus condiciones, en el entorno en el que vive, ¿no? Y esto pues hace que sea una naturaleza distinta en cómo se desarrolla la escuela. Creo que como nunca hemos tenido afectación en los otros dos agentes educativos que se han estudiado, ¿no? Desde la pedagogía en relación a cómo nos formamos como personas. Uno es el grupo de pares, que ahorita está muy alejado, ¿no? Y que para los niños, las niñas, los jóvenes, yo creo que para todos, ¿no? Porque muchas veces pues pensamos más en los preescolares, ¿no? Y decimos, es que el preescolar, que una parte fundamental de su formación es la socialización. Yo creo que sí, ¿no? Es real. Pero también lo veo en los adolescentes, pero también lo veo en los niños de primaria, pero también se ven los jóvenes, ¿no? Que han tenido mermada esta cuestión de poder juntarse con sus amigos, de poder compartir, y de que este crecimiento y aprendizaje que van teniendo juntos, por ejemplo en la adolescencia, ¿no? Encontrando su identidad, encontrando en donde los compañeros tienen este valor y esta importancia, ¿no? Fundamental en esta etapa evolutiva, pues está mermada, ¿no? Porque en este momento pues no se pueden ver, lo pueden hacer por la computadora, ¿no? Y seguramente muchísimos lo están haciendo, o por los teléfonos, obviamente los preescolares mucho menos, pero sí es algo que se ha modificado, ¿no? Y que llevamos ya 6 meses o más, depende del país en donde nos encontremos, de que esto ha cambiado. Sin embargo, creo que el mayor cambio ha sido en el cuarto agente educativo, que se empezó a estudiar desde mediados del siglo pasado, mediados del siglo pasado, a partir de los 50, 60, ¿no? En donde se empezó a ver la importancia que tenían los medios de comunicación y que ahora habían tenido una relevancia fundamental en el sentido del nacimiento y digamos, la forma de relacionarnos a través del Internet, ¿no? Y que esto se había visto cómo ha cambiado los procesos educativos, incluso en cuestiones de educación superior, cómo están tomando cierto lugar, ¿no? A la educación, a la escuela, ¿no? Que en este caso es la universidad o las escuelas tecnológicas. Y ahora como los medios de comunicación también estaban ganando lugar ahí. Bueno, pues con la pandemia esto fue exacerbado, ¿no? Porque ha ocurrido como nunca antes, ¿no? Y nos hemos tenido que refugiar o tomar, ¿no? Todas las ventajas que nos ofrecen los medios de comunicación, la computadora, la televisión, los teléfonos, ¿no? Porque estamos aprendiendo por todos lados, ¿no? Estamos aprendiendo vía las clases en plataformas como la que estamos en este momento, o vía la televisión a través de la Aprende en Casa, pero también a través quizás de programas, ¿no? De algunas cuestiones científicas o de algunas cuestiones de ciencia, o a través de una ópera que a lo mejor nunca habíamos podido ver y ahora es accesible a través de la computadora, porque al no tener posibilidad de hacerlo en vivo, pues se está abriendo, ¿no? O sea, no sé, circos, distintas posibilidades, e incluso el deporte, ¿no? O sea, cada vez es más común decir voy a mi clase en la computadora, o voy a mi clase en la televisión, ¿no? De ejercicios, ¿no? Entonces, los medios de comunicación han tomado en la pandemia un papel fundamental. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Después de la pandemia esta situación, no lo tenemos claro, pero lo que sí sabemos es que nos han mostrado una cara como todas, ¿no? Con sus lados más amables y con sus lados menos amables, porque nos ha dejado ver lo difícil y lo lejos que estamos todavía de tener una conectividad pues plena, ¿no? Que realmente nos permita estar comunicándonos como si estuviéramos en presencial. También nos mostró que no cualquier computadora puede tener el soporte para ciertos programas. También nos mostró que no todos los canales de televisión llegan a todos los lugares, que no todas las televisiones
pueden ver todos los canales donde estamos pensando, ¿no? Esta formación, ¿no? O el medio por el que estamos pensando esta formación. Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando como agentes educativos. Pero quisiera centrarme un momento en la familia, ¿no? Y en qué funciones tenemos como familia y cómo podemos, cómo no perdemos estas funciones sin importar las condiciones que estén sucediendo, las situaciones que estemos viviendo, ¿no? Y por eso creo que estos fundamentos básicos nos permiten volver a reflexionar sobre nuestra labor en condiciones diferentes, ¿no? La primera función de la familia es ser un agente, tiene esta función constituyente, es decir, un poco lo que les decía, tú naces en la familia, te haces ser humano en una familia, ¿no? Y la familia no quiere decir, obviamente, ¿no? Y creo que esto es algo que aunque tengamos todos entendidos, es bueno decirlo, no tiene que ser un papá, una mamá, ¿no? O sea, es decir, una familia puede ser muy diversa, ¿no? Una familia puede ser unos abuelos, una familia puede ser una tía, una familia puede ser alguien que no está relacionado de sangre con una persona, pero que decide acompañarla en su vida, ¿no? Entonces, tenemos primero esta función constituyente, donde nos hacemos personas, donde sabemos que es el lugar en el que vamos a crecer. Pero después tenemos esta otra función mucho más humana y más compleja, que tiene que ver con el acogimiento que damos a ese ser humano. Es decir, la familia es el lugar donde yo sé que me puedo expresar, porque sé que es un lugar donde me quieren, donde soy aceptado, donde hay cariño y donde puedo crecer y ser quien yo soy, ¿no? Entonces es el lugar donde si soy la niña que me encanta recoger arañas y estarlas coleccionando y verlas y ponerlas y entenderlas y lo puedo hacer sin problemas, ¿no? Porque sé que no me van a juzgar. Y a lo mejor en la escuela, si llego con mi tarántula increíble que acabo de ver, que estoy estudiando y que estoy cuidando, ¿no? Para que esté en un ambiente agradable y después regresarla a su medio ambiente y toda esta preocupación, no van a decir, pero estás loca, ¿a quién se le ocurre hacer eso, no? Entonces, la familia es ese espacio donde debe haber esa confianza para poder expresar nuestros sentimientos, para poder expresar nuestros intereses, para expresarnos como ser humano, ¿no? Y finalmente no. Después tenemos esta tercera función, que es la función socializadora, en donde además de preocuparse por vestirme, por darme un techo, por darme de comer, por preocuparse que esté bien, que yo pueda expresarme, me enseña cómo es la sociedad en la que vivimos. Es decir, tú aprendes a tomar una cuchara en tu familia, ¿no? No es como que en la escuela ya, vamos a ver clase de manual de Carreño, ¿no? Así tomamos la cuchara, así ponemos la mesa, así nos comportamos cuando comemos, así nos comportamos cuando hablamos, así vamos al baño, así eso es algo que tu familia te enseña. Eso es algo que tú vives, ¿no? Conforme al ejemplo, porque te van diciendo, oye, no, mejor tómalo así. Entiendes cómo es tu cultura, ¿no? Si en tu cultura está bien eructar después de comer o eso está mal visto y te dicen, no hagas eso. ¿Por qué? Porque en este grupo de personas está mal visto y no lo hacemos, ¿no? No por otra cuestión, ¿no? Entonces, esa función es propia de la familia. Y eso que a veces son detalles muy sencillos, pero que nos permiten funcionar y ser parte de una comunidad más grande, es una tarea que la familia tiene. Y ahora sí, por último, la cuarta función y la más compleja de la familia es la función liberadora. Una vez que yo te he enseñado, que yo te he compartido, que yo te he acogido, que yo te he alimentado, vestido, te he dado techo, tengo que aprender a dejarte ir y a dejarte crecer. Y a que tú puedas formar tu propia familia y a que tú seas el ser en el que yo puse todo este cariño, pero que no vas a depender de mí toda la vida, ¿no? Y esto es, sobre todo en los ámbitos de educación especial, una función difícil porque puede tener muchas otras características detrás, porque nosotros entendemos a nuestros hijos con esas necesidades específicas que tienen, porque yo sé por qué es tan compulsivo para que todo esté ordenado y que cuando va a comer todo tenga un orden y que si después alguien le dice, no, primero vamos a comer el plato fuerte y después la sopa, va a ser así como, no, eso no se hace, ¿no? Eso lo entiendo yo, que soy su mamá, que soy su papá, que soy su hermana y que he vivido
18 años o 20 años con él, ¿no? Y me da miedo que vaya a otro lugar y no lo pueda expresar y lo juzguen. Eso es algo que tenemos que aprender a dejar crecer, a decirle, mira, hay otras familias que primero van a comer esto y después lo otro, o que van a hacer esto y esto diferente a ti, y tienes que ver que hay otros que lo hacen diferente y que está bien, que no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? El doctorante Manuel Solís nos visitó en aquella ocasión y nos planteaba una cuestión interesante, ¿no? Que todos están viviendo, todos estamos viviendo, pero que no lo hablamos. El maestro estuvo educado y ha estado constituido para ser un docente presencial. Y hoy, por la situación que nos toca vivir, que nos ha tocado desde este 2020 a este 2021 y va a seguir por un largo periodo, tener que evolucionar hacia la educación virtual. Entonces, de docente presencial a docente virtual, todo lo que implica cambiar, que no es fácil reconocer, porque no se debe trabajar igual. Entonces, él nos narra cómo ha sido su proceso, cómo ha vivido esa transformación, él desde los CAM, y la gran reflexión que se da, ¿no? A la cual llega y que nos invita. No se puede trabajar igual y por consiguiente no se puede planear igual, porque no se planea para ejecutar con el alumno, se planea para el padre de familia y que el padre de familia pueda dar la instrucción. Entonces, la forma de planear también debe cambiar. Y hasta qué punto como docentes hemos logrado esta reflexión, esta conexión, porque no sirve, y esta es una reflexión citada por él, mandar un formato de planeación para un padre de familia que no sabe leer una planeación. Entonces, él habla de cómo tuvo que cambiar a poder hacer instrucciones cortas, simples, sencillas, y con ello poder dar respuesta a estas complejidades que nos trae la pandemia. Vamos a escuchar a Manuel Solís. Y uno de lo personal, desde que iniciamos este aislamiento preventivo, este confinamiento, pues sí, veníamos desarrollando un trabajo, obviamente como ustedes saben, en una escuela, en una institución, un edificio, un aula, en donde nosotros como docentes pues ya llegábamos preparados para trabajar con nuestro grupo de alumnos. Y bueno, para eso nosotros, todos los docentes, llegamos con una planeación de actividades en la que pretendemos abarcar objetivos y metas a través de actividades que fueran pertinentes para trabajar las diferentes asignaturas: español, matemáticas, ciencia, formación cívica y ética. Ese era el papel que nosotros como docentes veníamos desarrollando, ¿verdad? Los padres dejaban a sus hijos a las 8, los venían a recoger a la 1 de la tarde, y esa era la dinámica a la que estábamos acostumbrados. Pero hoy en día, ya desde marzo y con este nuevo ciclo escolar, la educación se ha realizado de manera distanciada, ¿verdad? Para eso hemos utilizado los recursos que comúnmente usamos para comunicarnos, ¿no? Que es el teléfono celular a través de aplicaciones como WhatsApp, mensajería, llamadas, para que ustedes todos en este caso sean nuestros colaboradores, porque así lo veo yo, ustedes son nuestros colaboradores, para poder realizar actividades de aprendizaje en casa, ¿sí? Toda vez que pues, no tenemos otra opción más que seguir en este confinamiento, y obviamente pues así como ustedes, nosotros también esperamos ya regresar en un corto plazo a nuestras escuelas, porque sabemos que pues el trabajo es distinto, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues yo he visto y he sido escuchado videos y quejas, ¿no? De los padres de familia, que a manera, como todo
como todo mexicano, que hacemos chistes de esas situaciones, pues sí, hemos visto memes, hemos visto videos, sí, ustedes conocerán esa aplicación llamada TikTok, ¿no? Pero al final de cuentas, dicen que entre la risa y la chanza, pues algo de verdad se refleja. Y eso en lo particular a mí me hace reflexionar cómo los colegas de los profesores pues realizan esta intervención pedagógica, ¿no? Cuando yo inicié con este confinamiento, esta educación a distancia en marzo, hacía lo que los demás compañeros, o lo que teníamos más bien a la mano, que era hacerle llegar por medio de WhatsApp una serie de actividades que nosotros planificábamos, que eso consistía básicamente pues, en seleccionar los contenidos, los aprendizajes que los niños queríamos reforzar y queríamos lograr en un periodo de tiempo para que ustedes pudieran trabajarlos en casa. Y eran actividades, en mi caso, actividades que eran conocidas por los padres de familia y siempre eran redactadas o escritas para que ustedes pudieran entender, ¿no? Ahora en este nuevo ciclo escolar, gracias a que la Secretaría de Educación implementó aprendizaje en línea a través de las estrategias de aprendizaje en casa, Classroom, que es una de las aplicaciones más conocidas de Google, pues también la Secretaría en ese sentido hizo convenios con Google para que cada niño de educación básica, principalmente primaria y secundaria, pues contaran con su cuenta institucional de Classroom, ¿sí? Que eso nos permitía pues tener como un registro de manera que los niños pudieran enviar tareas, recibir información. Y bueno, ya anteriormente pues no contaba con eso, ¿no? Pero ya en este ciclo escolar que me dijeron la forma en que podía yo obtener los correos, pues fue un trabajo bastante interesante porque una vez que yo ya tenía los correos, lo que correspondía era aprender a usar Classroom y enseñar a los padres cómo utilizar esa plataforma, ¿sí? Recuerden que por ejemplo nosotros ya vivimos en una era tecnológica, ¿sí? El internet es, digamos, una herramienta que ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Gracias al internet, pues nosotros tenemos Facebook en el celular, enviamos mensajes sin consumir datos, ¿no? Podemos tener acceso a diferentes recursos, diferentes cosas que de otra manera sería casi imposible. Desde luego que pues, no todos cuentan con el acceso, pero sí también fue una parte muy interesante que yo consideré en este ciclo escolar para trabajar con los niños, ¿no? Y eso fue que antes los niños que yo trabajo son niños que presentan una discapacidad. Entonces son niños que van en primer año, segundo grado, cuarto grado, quinto grado, pero con sus características pues no les permiten hacer uso de un dispositivo móvil. Entonces aquí el apoyo que yo utilizo es con los papás de estos niños. Y antes de que los padres puedan trabajar con eso, yo como docente tengo que realizar una planificación, ¿sí? De qué es lo que quiero lograr, cuáles son las necesidades que quiero favorecer en nuestros niños, cuál sería la secuencia más pertinente para que los padres de familia puedan trabajar en casa. Porque sabemos que aquí se juntan varios factores, ¿no? Tengo que considerar que los papás, pues no todos tienen una computadora, no todos tienen impresora, a lo mejor no hay un ciber cerca de donde viven, o a lo mejor la señal de internet no es muy adecuada. Entonces, esta parte que antes de poder trabajar, de mandar las actividades, pues la tengo que considerar, ¿no? Y entonces en ese sentido, yo con los papás, en este momento ustedes son colaboradores de los maestros, y obviamente para que yo pueda trabajar en un ambiente distinto al presencial, que en este caso es el virtual, pues también yo debería enseñarles a los padres cómo usarlos, ¿verdad? Entonces,
me dio la tarea de grabar tutoriales, ¿no?, desde mi celular personal, para que los padres supieran primero cuál era el correo del niño. En segundo, cómo se llamaba la aplicación, cómo descargarla, cómo abrir la cuenta de Classroom y cómo entrar a la sala que yo ya había creado con mi cuenta institucional para poder ya tener a todos mis alumnos, digamos, en un mismo lugar, en este caso virtual. Posterior a eso, a los padres les fui enseñando dónde entrar para ver las tareas, cómo descargar los recursos que yo les enviaba, que consistían básicamente en archivos de repente para imprimir, o fotos que ilustraban la tarea que ellos tenían que realizar, videos, ¿no? En este caso también me dio la tarea de aprender cómo utilizar diferentes herramientas como los sitios web, que son básicamente como si fuera un aula virtual, pero específicamente con la información que se iban a utilizar para poder trabajar. Materiales como videos, obviamente, materiales como los libros de texto, cuadernillos de trabajo editados por la misma SEP, o algún otro material que yo buscaba. Porque, bueno, antes de que yo haga la planeación, pues tengo que considerar muchos elementos, todos esos elementos, para poder ofrecerles una secuencia de actividades que permitan el desarrollo de las habilidades, ¿sí? Y en este sentido, pues esos son procesos de trabajo que sí se llevan su tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en una escuela física que en ambientes virtuales. En una escuela física, el responsable del trabajo, en este caso, pues soy yo, docente, ¿no? Entonces yo soy el que trabaja con los niños y yo sé cómo llevar a cabo toda esa metodología. Pero en este caso, pues los colaboradores son los papás, ¿no? Entonces no los puedo yo mandar mi propia planeación porque es algo que pues no le van a entender, ¿no? Entonces esto requiere entonces todavía un esfuerzo todavía un poquito mayor, porque tengo que organizar las actividades de tal manera que los padres sepan qué actividades van a hacer el lunes, ¿no? Y eso requiere redactar las instrucciones, las indicaciones muy minuciosamente para que no les quede duda, ¿sí? Y obviamente enviarles también los materiales que van a ocupar. Se nos fue como agua. La verdad que es interesante todo lo que hemos ido escuchando en estos meses, y hacer este recuento de historias a partir de los discursos de nuestros diversos acompañantes, nos lleva a un análisis y nos lleva a un repensar cómo hemos ido cambiando a partir del tiempo en este encuentro que nos ha generado la educación por la COVID-19. Entonces, para nosotros como USAER número 48 es un placer, ha sido un enorme gusto poder compartir esta segunda parte del episodio número 17, y nos faltan 2 más para poder mostrar todo lo que conversamos con nuestros diversos colaboradores para estos programas. Muchas gracias y nos vemos en la tercera entrega.